Bueno, buenos días. Estamos aquí con el ingeniero naval Raúl Eugenio Podetti, miembro actual de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval y, bueno, entre otras cosas, docente. Buenos días, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de saludarte. Bien, bueno, consultarte en primer lugar, la industria naval es uno de los segmentos tal vez más extensos y más explorados en nuestro país. ¿Cuál es la actualidad del sector y dónde comenzó este decaimiento que vos mencionabas recientemente en una carta que fue ampliamente difundida, ¿no? Sí. Lamentablemente, en la carta esta que mencionás en La Nación tuve que responder a un comentario que hubo justamente de la Academia Nacional de la Ingeniería, que de alguna forma insinuaba que la Argentina debía dedicarse a los barcos más pequeños de una actividad que es el dragado, ¿no? Y bueno, reaccioné porque yo quiero tener una industria naval vigorosa nuevamente, como quiero tener un país vigoroso nuevamente. Y para construir un país tenemos que ir construyendo las partes. Y la parte que a mí me toca es esta. Así que por acá no pasará la idea de un país pequeño. Así que respecto a tu primera parte de la pregunta, respecto de, bueno, ¿dónde está la industria naval actualmente en la Argentina? Debo decirte que está donde corresponde que esté. A ver, es como si uno dijera eh, que uno tiene un hijo al cual lo ha formado para que sea un gran deportista, y de chiquito lo llevó a entrenar y le consiguió los mejores profesores y realmente lo hizo desarrollarse en su niñez muy bien. Cuando llegó al momento de su máxima expresión, lo que hizo fue atarle los pies, atarle los brazos y imposibilitarle volver a salir a correr o a hacer ningún deporte. Y 25, 30 años después, cuando ya tiene 30 y largos años, pretende que salga a correr una olimpiada de un día para otro, contra los mejores corredores del mundo que han tenido durante esos mismos años en el cual él estuvo maniatado por decisiones de sus padres, en este caso el Estado. No puede pretender que salga a competir igual a igual con los mejores del mundo que han estado justamente continuando su entrenamiento y su fortalecimiento. Entonces la industria naval está donde debe estar, después de haber estado durante 25 años maniatada. Por momentos con oportunidades y situaciones que le han permitido mejorar un poco, pero básicamente está muy reducida en lo que fue y mucho más reducida en lo que podría ser. Y lo más interesante es que está mucho más reducida de lo que va a volver a ser. Y de eso, más que nada, es de lo que debemos dedicarnos de ahora en adelante. Es a reconstruir esta actividad que tiene un enorme potencial, no solamente de generación de trabajo, sino de calidad de trabajo, porque la industria naval tiene esta característica de ser madre de industrias, pero además de calidad de trabajo muy alta. No solamente me refiero a los técnicos y los ingenieros, por supuesto, pero además los oficios navales son realmente de un nivel superior. Así que este es como el cuadro más genérico y conceptual en el cual podemos iniciar la charla. Raúl, vos hablabas de competitividad y hablabas de reconstrucción. ¿Por dónde se empieza si uno tiene en cuenta que esta falta de crecimiento de la industria naval en las últimas décadas obviamente posiciona a este segmento en Argentina en desventaja frente a otros actores internacionales? Bueno, a ver, primero, ya que vamos a hablar de competitividad, tenemos que entender, diferenciarla en dos aspectos. Uno es la competitividad intrínseca, es decir, ¿qué es lo que yo, Raúl Podetti, cuando tenía mi propio astillero, podía hacer puertas adentro de mi astillero y de mi oficina de diseño? Llegamos a tener 1000 personas trabajando en total. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más competitivo, más eficiente? Y se puede hacer muchísimo.
se puede mejorar procesos, se puede formar al personal, se puede salir a buscar tecnologías que te hagan más productivo. Eso es todo lo que vos podés hacer puertas adentro de tu astillero, de tu oficina de diseño. Pero eso tiene un límite, porque por muy eficiente que vos seas puertas adentro, nada vas a poder hacer respecto de el tipo de cambio, los impuestos, los sistemas de financiamiento, los sistemas aduaneros, que son todas políticas públicas que afectan, en realidad, lo que se llama la competitividad externa, que no tiene que ver con tu propio esfuerzo, sino de lo que justamente hace el Estado por eso. Es como cuando veíamos al principio el ejemplo del chico que quiere ser deportista. Bueno, él entrena en el gimnasio, pero llega al momento de la carrera y justo su carril por el cual tiene que correr tiene una inclinación para arriba, que alguien se lo puso y no se lo puso a los demás, solamente el carril de él. Y dice, pero por mucho que me entrene, digamos, voy a estar en inferioridad de condiciones respecto del resto que tienen por lo menos una tierra nivelada. Yo tengo que ir en inclinación para arriba. Bueno, eso es justamente lo que la mayoría de las medidas de las últimas 3 décadas, te diría, en la Argentina han realizado respecto a la industria naval, y en particular del sector industrial en Argentina, te diría, y en particular del sector naval. Raúl, con la actual situación de la industria, ¿cuánto depende del crédito para poder fortalecerse? Mira, depende del crédito de la misma forma que dependen todos los terrícolas que hacen bienes de capital. Cuando en el planeta Tierra alguien decide construir un barco o construir una fábrica, una central eléctrica, cualquier bien de capital, es imprescindible el crédito. Acá, en la China, en Finlandia, en donde sea. El crédito, posiblemente, diría yo, es el insumo más importante de cualquier actividad de construcción de bienes de capital. Por eso, en la Argentina, como estamos dentro del planeta Tierra, también necesitamos el crédito para construir barcos. No es distinto que el resto de los países. Pero tenemos una ventaja, que el tipo de barcos que necesitamos en la Argentina son justamente los barcos que mejor podemos construir los argentinos y los más fáciles de financiar. Esto es una noticia para la primera plana, porque básicamente son las actividades más importantes, de mayor volumen que tiene nuestra actividad nacional, que tiene que ver con el agua, es el transporte fluvial, fundamentalmente la hidrovía Paraná-Paraguay, los remolcadores en los puertos y la pesca. Esos son los 3 elementos, si se quiere, de mayor volumen y de mayor actividad marítima argentina. Justamente esos son los barcos en los cuales la Argentina tiene la mayor cantidad de astilleros capaces de construirlos competitivamente y además son los más fáciles de financiar. ¿Por qué? Porque son barcos relativamente pequeños, de relativamente bajo costo, que se hacen rápidamente y que están en una actividad que es más o menos controlable o, vamos a decir, proyectable para un financista. Estamos hablando de barcos entre 2 y 15 millones de dólares, que son barquitos para el mundo. En el mundo hoy se construyen barcos de 10.000 millones de dólares. El promedio de las construcciones de los barcos en el mundo son arriba de 60, 70 millones de dólares. Los barcos que necesitamos en la Argentina y que masivamente podríamos construir los 15 astilleros activos están entre 2 y 12 millones de dólares en promedio. Por supuesto, podemos construir barcos mucho más caros y mucho más grandes.
como los barcos que necesita la Armada, que los podemos construir a todos en la Argentina, como son los barcos también de investigación, que son barcos también más caros, pero que podemos construirlos sin duda también. Pero el mayor volumen son barcos de pesca, remolcadores y buques fluviales. Esos son los más fáciles de financiar por esas razones que dimos recién. Así que estamos en el mejor de los mundos en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Te cito dos hechos concretos, una línea temporal, año 2019, último año de la presidencia de Mauricio Macri, DNU 145, en el que se llama a modernizar la flota pesquera, ¿no? Y por ende, por carácter transitivo si se quiere, fortalecer la industria naval. Octubre de 2020, el ministro de Producción, Matías Culfas, hace una convocatoria, digamos, por parte del Gobierno Nacional para fortalecer el sector. Desde ese DNU hasta esta convocatoria, ¿cuánto hubo de hechos concretos y cuánto de expresiones de deseo? Porque uno escuchaba el último anuncio y se hablaba de sinergia, de trabajar en conjunto, pero tampoco se habló de medidas concretas. Bueno, no es ninguna novedad decirte que es muy típico de nuestras políticas. Digamos, yo siempre digo, si cada anuncio respecto del apoyo a la industria naval fuese una puntada de soldadura en un barco, tendríamos la flota más grande del mundo. La realidad es que, a ver, los anuncios son necesarios, porque, digamos, justamente anuncian algo que debería ocurrir en el futuro. Pero con los anuncios no haces nada. Haces con las políticas concretas, con las medidas concretas que esas políticas anuncian. Y las medidas concretas, en este caso, que vos mencionás, como es la pesca, son medidas que tienen que ver con primero con un mensaje claro a los armadores pesqueros en la Argentina, que desde los años 70 han tenido la gran facilidad de importar barcos, sobre todo usados, y en muchos casos libres de impuestos. Pero además, con grandes facilidades de permisos de pesca que se les negaban a los armadores pesqueros argentinos. ¿Okay? Eso es más o menos la historia de los años 70 y que ha sido cada vez peor, sobre todo en los 80 fue muy, muy mala. Y todo esto fue ¿por qué? Porque como los argentinos no miramos al mar, mucho menos lo hacen los políticos, que hacen lo que supuestamente les trae votos, porque si a los argentinos no les interesa el mar, ¿por qué les va a interesar a los políticos? Entonces, ahí lo que hemos encontrado es que se ha usado en muchísimos gobiernos, pero te diría sin excepción casi, a los intereses marítimos y, por ejemplo, la riqueza pesquera, como moneda de cambio de otras, de otras situaciones de política exterior. Ejemplo, en la época, creo que fue el canciller Caputo, que hizo una amplia convocatoria a armadores pesqueros españoles y europeos a cambio de un amplio sistema de financiamiento que nos dio España en particular para construcción de cualquier cosa en la Argentina. Entonces, nosotros, a cambio de que nos prestaran plata, que por supuesto teníamos que devolver, nosotros les regalábamos la explotación pesquera en la Argentina. Una locura absoluta. Bueno, de alguna forma eso sigue estando hoy, pero no solamente en la pesca, prácticamente en cualquier actividad que tiene que ver con el mar y con los ríos. Entonces, es un problema que está en la mentalidad de los políticos, porque está en la mentalidad de los argentinos. Y la única forma de cambiarla es así, a través tuyo, a través de los medios, mostrando la importancia que tiene los intereses marítimos para el desarrollo armónico de toda la población. Concretamente,
lo que estos artículos que vos mencionás, estas políticas que vos mencionás, a lo que deben apuntar básicamente es a una renovación de la flota pesquera argentina con construcción nacional y además con sistemas no solamente que financien construir barcos de cualquier tipo. Nosotros tenemos que empezar a construir barcos que sean pesqueros y de todo tipo, que sean eficientes energéticamente y que cuiden el medio ambiente. El desafío más grande que tiene la humanidad hoy es el cambio climático. Y nosotros desde este lugar podemos hacer muchísimo, porque justamente los océanos son uno de los lugares donde las emisiones de carbono son absorbidas y tenemos que cuidar esa biodiversidad en los mares, especialmente la riqueza que tienen ustedes frente a Madrid y en la Patagonia. Para eso, el tipo de pesca que hagamos va a ser la clave. Y por eso los barcos de pesca tienen que estar diseñados y construidos de una forma tal que sean cuidadosos del ambiente. Nosotros en la Argentina podemos hacerlo sin ninguna duda. Personalmente, en el astillero que yo tenía con mi padre en Dock Sud, construimos los barcos de pesca más grandes que se hicieron en la Argentina. Barcos de 40 metros, justamente para Alpesca, que era la empresa que estaba, Export Pesca se llamaba en esa época, ahí en Madrid, y ahora escuché un anuncio de que había una posibilidad de que se empiecen a construir también nuevos buques en la Argentina para esa empresa, o para la continuadora, creo que es una empresa americana. Bueno, lo que quiero decir es, esos barcos, y cualquier barco de pesca en la Argentina, hasta los más grandes, se pueden construir en los astilleros argentinos y se puede hacer competitivamente. Te voy a contar un pequeño ejemplo de una metodología que soluciona el financiamiento, que como dijimos es una de las cosas más importantes, y a su vez la innovación tecnológica que necesitamos. Más o menos el 50% del valor de los barcos que hemos hablado son equipos que hay que importar. ¿Ok? Porque los motores de estos barcos más grandes no se construyen en la Argentina, el acero naval no se construye en la Argentina, la electrónica no se construye en la Argentina. Además de que antes lo construíamos y ahora ya no, que es una discusión de otro tipo, básicamente en el mundo entero ha habido una concentración que algunos países construyen determinadas cosas y dominan ese mercado. ¿Ok? Pero la cuestión es que, más o menos, cuando construimos un barco, la mitad hay que importarlo. Lo mismo les pasa a los americanos, lo mismo les pasa a los brasileños, lo mismo les pasa a todos, porque excepto te diría la China, por ahí, que tienen casi y Japón, que tiene casi el 95% de producción interna de todos esos elementos, el resto de los países normales, vamos a decir, tenemos que importar más o menos la mitad del valor del barco. Pero la otra mitad, que son materiales locales, servicios y mano de obra, la podemos perfectamente hacer en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en el pasado para construir portacontenedores para exportar a Alemania, barcos, remolcadores construidos para los americanos y los mismos barcazas? Fuimos al exterior y les propusimos a los grandes proveedores de estos equipos importados que nosotros le comprábamos todo el paquete de importados a ellos a cambio de que ellos financiaran el 100% de la construcción de los barcos. El 100%, no en la parte de ellos nada más, el 100% de la construcción de los barcos. Ganan ambas partes, digamos. Es perfecto. Ellos aseguraban poder vender la mitad del barco y nosotros podíamos construir la otra mitad con el financiamiento que nos daban ellos, que les sobra la plata. Porque la plata hoy en el mundo, los únicos que tenemos problemas para tener plata somos nosotros. El resto del mundo está lleno de plata. Y la forma más fácil para que alguien nos financie es a través de financiamiento comercial. Financiamiento que va atado a la venta de algo, pero que no solamente financia ese algo que nos venden, sino que además financia la parte que tenemos que construir nosotros.
Entonces, con este esquema, que no es teórico, sino que es real, yo lo hice personalmente en 3 casos, y en el 2017 lo conseguí para que los holandeses lo ofrezcan para la Argentina, para construir barcos en la Argentina a través de un convenio que hice yo representando a la Federación de la Industria Naval. Entonces, nada, lo que hay que hacer es ponerse en marcha, saber de esto y tomar las medidas que se requieren. Punto, no mucho más. Cuando vos hablas de, bueno, comprometer la compra de la mitad de los insumos que llevan los barcos en dólares y que se financie el 100% de la construcción se entiende mano de obra local en moneda argentina, por lo cual termina siendo mucho más conveniente. Bueno, eso, a ver, eso depende del tipo de cambio. Hoy es más conveniente. ¿Qué sé yo? En los 90 no era. Con el 1 al 1, digamos, éramos caros para exportar, digamos. Hoy somos baratos. Pero el tipo de cambio va y viene. Nosotros no tenemos que ser competitivos solamente cuando el presidente del Banco Central decide cuál va a ser el tipo de cambio. Nosotros tenemos que ser competitivos siempre, independientemente del tipo de cambio. Y esa es la competitividad intrínseca que se logra con el trabajo planificado y continuo de producción y diseño de barcos o de lo que sea. Esa es la competitividad sobre la cual los argentinos tenemos que trabajar. Pero necesitamos, digamos, a ver, el movimiento se demuestra andando. Nosotros no podemos crecer en competitividad si estamos con los brazos cruzados. La única forma de aumentar la productividad es produciendo cada vez más competitivamente. Hay en la industria naval está lo que es un análisis de productividad que se llama la curva de aprendizaje, que muestra a lo largo del tiempo cómo va aumentando la productividad a medida que pasa el tiempo. Pero no es el tiempo temporal solamente, sino es el tiempo en el cual el volumen de la producción por lo menos se mantiene continuo. Si aumenta el volumen de la producción, la curva de aprendizaje se acelera. Porque es como el entrenamiento del chico que hablábamos al principio. Si entrena 15 minutos por día, y bueno, va a tardar muchos años en ser un atleta. Ahora, si entrena muchas horas por día y con intensidad, bueno, más rápidamente va a llegar a ser atleta. Pero no se es atleta, no se es competitivo internacionalmente el primer día. Se necesita tiempo planificado. Y además, el apoyo imprescindible del Estado, en este caso, que no tiene que ser un Estado bobo que subsidia a tontas y locas cualquier actividad de cualquier forma. Tiene que ser una promoción inteligente y acotada y relacionada con los resultados. Hay un caso interesante en Brasil del principio de este siglo que pasó de 2.000 empleados a 200.000 en la industria naval entre el 2000 y el 2014. Y eso lo hicieron cuidando su industria y además generando muchísimo trabajo dentro de la industria, pero además buscando las mejoras de competitividad permanentes. Así, Brasil llegó a ser uno de los mayores productores de buques del mundo, nuevamente después de haberlo sido en los 70. Ese mismo camino es el que podemos hacer nosotros. Y no me digan que ni somos un país pobre, ni somos un país que no podemos hacerlo porque no tenemos financiamiento. Todo eso es mentira. Todo eso es cierto, pero a todo eso, no que somos pobres, sí que no tenemos acceso a un financiamiento para financiar el gasto público, por ejemplo. No, pues ya nadie nos cree en eso. Pero sí un financiamiento, por ejemplo, para que nos vendan equipos para que nosotros podamos construir los barcos. Eso sí lo tenemos y lo tenemos que aprovechar. Bueno, ingeniero Raúl Eugenio Podetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos los amigos de Puerto Madryn y de Chubut.